Buenas tardes con todos. En esta ocasión tengo el gusto de comenzar este tema donde vamos a hablar sobre el monopolio, sobre su definición de monopolio, cómo funciona el monopolio y los tipos de monopolio que tenemos en el mercado. Llamamos mercado aquel lugar dentro del territorio donde se pueden ofrecer bienes y servicios. Sin antes decirles que no olviden de suscribirse al canal y poner sus sugerencias sobre temas que quisiéramos que se toquen. En esta ocasión comenzamos con ciertas definiciones sobre el monopolio. Se debe tener en cuenta que en dicho mercado no existen productos sustitutos. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, dentro de un mercado no hay un producto que reemplace al otro producto, es ahí donde se puede crear un monopolio. ¿Por qué? Porque va a ser el único producto o el único servicio en ese mercado. Es decir, no existe ningún otro bien o servicio por el cual se pueda reemplazar y por lo tanto este producto es único, es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. Quiere decir que yo como consumidor me voy al mercado y solamente hay esa opción, no hay otro producto que les supla, entonces, o que le reemplace. Entonces ahí en ese tipo de escenarios sí se pueden crear los famosos monopolios. Suele definirse también como mercado en el que solo hay un vendedor. Entonces los monopolios se dice que es cuando existe solo un vendedor, pero infinitos compradores. Pero dicha definición correspondiera más al concepto de monopolio puro. Ya vamos a ver posteriormente ciertos ejemplos donde vamos a ver los tipos de monopolio. El monopolista controla la cantidad de producción y el precio. Esto es algo bastante importante durante un mercado monopolista. ¿Por qué? Porque como la empresa que hace monopolio es el único que produce ese bien, entonces, como no tiene competencia, él puede manejar o controlar el precio y la producción. ¿Qué quiere decir? Si él quiere le pone un precio de 10 soles, si él quiere le pone un precio de 15 soles, si él quiere le pone un precio de 8 soles, o si él quiere produce 1000 cantidades, o si quiere produce 800 cantidades, o si quiere produce 1300 cantidades. Se puede decir que él controla la producción y el precio. Pero eso no significa que pueda cobrar lo que quiera si pretende maximizar los beneficios. Porque lo que va a buscar toda empresa privada es buscar su mayor ganancia, su mayor utilidad. Entonces es por ello que va a depender mucho el precio que ponga también. Pero ¿por qué digo que él puede controlar? Porque no tiene competencia. Para ello, el monopolista ha de averiguar sus costos y las características de la demanda del mercado. Llámese elasticidad, preferencia de los clientes, etc. Con esta información decide cuál es la cantidad que va a producir, va a vender y qué precio le va a poner. Entonces el monopolista va a investigar cuánto le cuesta a él producir, cómo es la demanda de los clientes, y en función a eso va a ver qué cantidad va a producir y cuánto va a costar o cuánto le va a vender. Muy bien, vamos entendiendo sobre las definiciones. ¿Qué otra definición podemos encontrar? Se denomina poder de mercado a la capacidad de un vendedor o de un comprador de influir en el precio de un bien. En el caso de que el poder de mercado recaiga sobre el único comprador, se habla de una estructura de monopsonio. Quiere decir que lo contrario de un monopolio donde solo hay un vendedor, en el caso donde haya el mercado donde solo haya un comprador, se denomina monopsonio. Sin embargo, si recae el único vendedor, se habla de una estructura de monopolio. ¿Sí? Me dejo entender. Entonces, cuando en el mercado solo hay un vendedor, llamamos monopolio, y cuando en el mercado hay solo un comprador, llamamos monopsonio.
Una definición también que podemos decir que un mercado monopolístico es aquel controlado por una única empresa. Solo esta empresa, que es el monopolista, ofrece un determinado producto del que no existen sustitutos cercanos. O sea, no hay bienes que sustituyan un producto por el otro. Muy bien, entonces seguimos, donde voy a mencionar por qué surgen los monopolios, cómo se dan los monopolios. Por ejemplo, el monopolio nos dice que surge cuando hay barreras de entradas muy sólidas que protegen al único partícipe y que impide la entrada de nuevos competidores. Ojo, que lo que en un mercado monopolista lo que se genera o se crea son barreras. Eso quiere decir, yo te pongo una traba para que tú no entres a competir con la empresa que está haciendo monopolio. Ya vamos a ver un ejemplo donde mostramos cómo se pueden dar las ciertas barreras. Pero acá quiero que se deje entender cómo funciona este monopolio. En economía, una barrera de entrada son todos aquellos obstáculos que surgen en el camino de una firma o de una empresa que quiere ingresar a un nuevo mercado. Quiere decir, por ejemplo, hay un mercado de venta de pollos y hay una empresa que está siendo monopolista en ese mercado. Es el único que vende pollos. Y yo, como un inversionista nuevo, quiero poner mi empresa de pollos también en ese lugar. Pero sin embargo, me ponen trabas. Ya vamos a ver qué tipo de barreras hay. Me ponen trabas, que son las barreras, para yo poder poner mi negocio en ese mercado o en ese lugar. Entonces eso hace en un mercado monopolista. Te ponen barreras o trabas para que no ingrese competencia a esa empresa monopolista. Aquí vamos a ver algunas barreras. ¿Qué tipo de barreras me ponen para yo no poder entrar al mercado? Por ejemplo, 1. Existe un recurso clave en la fabricación del producto que solo posee esa empresa. O sea, la empresa monopolista. Por ejemplo, dice, patentes para la fabricación de fármacos, o sea, de productos farmacéuticos. Solo aquella empresa que posee una patente determinada podrá fabricar ese medicamento concreto. Quiere decir que en el mercado de productos farmacéuticos hay una empresa que fabrica, llámese inyecciones, pastillas, tranquilizantes y etcétera, cosas farmacéuticas. Entonces, esta empresa tiene la patente, o sea, es la única empresa autorizada para fabricar. Entonces, tú como empresa nueva quieres entrar a ese mercado y te ponen esa traba y te dicen, ¿sabe qué, señor? No puede entrar. ¿Por qué? Porque existe una patente y hay una empresa ya que tiene esa patente de fabricación. Así que no puede haber otra empresa que fabrique esos productos. Entonces te ponen una barrera, una traba. Y por ende no puedes abrir tu negocio en ese lugar porque ya existe esa empresa. Entonces es un tipo de barrera de entrada. 2. La empresa posee la única concesión otorgada por el Estado para producir un bien determinado. Casi idéntico a la primera, pero en este caso es una licencia que te da el Estado. En la anterior era de acuerdo al rubro. En ese caso era el rubro de farmacias, que solamente tenía la patente esa empresa. Por ejemplo, el Estado concede a una empresa la exclusividad de la distribución de gas en una determinada zona. Listo. Nos dicen, ¿sabes qué? La región norte va a ser distribuida solo por la empresa X. Y le dan una autorización de una concesión. Entonces, solo esa empresa va a poder distribuir por toda la región norte. Entonces, tú como empresa nueva quieres también distribuir por la región norte, no vas a poder porque el Estado ya le dio una concesión. Así funciona más o menos también las famosas concesiones mineras. Le entregan la concesión a una minera para que vea todos los minerales, por ejemplo, en la región Ancash. Entonces, ya no tú como empresa nueva ya no puedes entrar a concesionar en Ancash porque ya hay una concesión del Estado a esa empresa. Entonces hace un monopolio, evita que entren competencias.
Tercero, tenemos la estructura de costos de una determinada industria hace que el único productor, o sea, la empresa monopolista de gran tamaño, sea más eficiente que un conjunto de empresas menores. Esto es, por ejemplo, en la fabricación de grandes aeronaves, resulta más eficiente una empresa de gran tamaño que pueda tener las elevadas inversiones necesarias que varias empresas menores. ¿Qué quiere decir? Un tipo de barrera de entrada es que, por ejemplo, para que hagan aviones, hay una empresa grande que tiene la suficiente capacidad, el suficiente dinero, el suficiente máquinas, el suficiente personal para fabricar aviones. Entonces, es preferible que, porque su costo es menor, ya que es una empresa grande y tiene todos los implementos para hacer aviones. Imagínate que venga 5 empresas pequeñas y quieran hacer aviones, les va a salir más caro su producción. Entonces ahí también se generan barreras a que puedas entrar, ya que te va a salir, tú siendo una empresa pequeña, quieres fabricar aviones, te va a salir tal vez muy caro. Entonces esos son los 3 tipos de barreras de entradas que puede existir en un mercado monopolista. Límites al poder monopolista. Límites al poder de monopolista. Cuando la estructura más eficiente para un mercado sea un monopolio, es decir, estemos ante un monopolio natural, o bien cuando por política económica el Estado quiere favorecer la existencia de una empresa que dirija un monopolio en un área concreta. Lo ideal será reducir el poder del monopolista hasta el mínimo en el cual sea rentable estar en el mercado. De esta forma, el Estado intenta, interviniendo en el mercado, paliar el abuso del poder de mercado del monopolista en beneficio de los consumidores y stakeholders en general. Quiere decir que, por ejemplo, lo que se trata es que el monopolista también tenga ciertos límites, pues, porque si no, él pudiera poner el precio que le da en gana, pero tampoco el Estado interviene de manera directa, solo que él lo que hace es tratar de cubrir un poco a los consumidores. Por último, encontramos los casos de monopolio estatal, en los que el Estado decide crear un monopolio en un área concreta que considera estratégica, llamada monopolio artificial. O sea, el Estado crea una situación donde se puede dar un monopolio artificial. En este caso, la regulación es continua, al ser el Estado la entidad que toma todas las decisiones por motivos políticos. O sea, un monopolio artificial, como su propio nombre lo dice, ¿no? Artificial, o sea, es creado por el Estado. Sin embargo, el anterior que acabamos de ver, un monopolio natural, que la misma situación hace que se genere un monopolio. Debido a los costos sociales que conlleva el monopolio, se considera de forma genérica una estructura de mercado ineficiente, por lo que se trata de evitar que finalmente se produzcan concentraciones de poder de mercado. Para ello se desarrollan ciertas limitantes. Entonces, hasta acá ya hemos visto ciertas definiciones del monopolio, por qué se generan los monopolios, cómo funcionan más o menos los monopolios. Ahora vamos a ver los tipos de monopolio. En primer lugar tenemos el monopolio puro. Es un caso especial de monopolio en el cual solo existe una única empresa en la industria. O sea, solo es el único que ofrece ese producto, la única empresa. En realidad no suele darse en la economía real, excepto cuando se trata de una actividad desempeñada mediante una concesión pública. Quiere decir, como les explicaba, de las concesiones mineras, por ejemplo. Pero se suele utilizar su figura para explicar la situación en la que existe un vendedor que es el único que posee un gran poder sobre el mercado. Para considerar un monopolio puro perfecto se han de dar los siguientes requisitos: que existe una sola empresa, el producto es homogéneo y no existen productos sustitutos cercanos. Quiere decir que el producto es homogéneo, o sea que todo el producto es idéntico, y que no existen productos sustitutos, o sea no hay un producto que le reemplace a ese bien. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Que existen barreras de entrada en dicho mercado y se maximiza el beneficio. Como les expliqué, las barreras de entrada. No hay intervención del Estado.
en un monopolio puro. El monopolista tiene conocimiento perfecto de las condiciones de mercado sin ninguna incertidumbre. O sea, la única empresa que existe conoce bien el mercado. Y también existe movilidad perfecta de los factores de producción. O sea, puede conseguir materia prima, capital, mano de obra, que son los factores de producción. Luego tenemos el siguiente tipo de monopolio, que es el monopolio artificial. Un monopolio artificial es un tipo de monopolio en el cual el monopolista se vale de algún medio para impedir que vayan al mercado más productos que los suyos. Los medios de lo que se puede valer pueden ir desde la violencia a una fuerte restricción de la demanda por parte de los consumidores, pasando por la imposición de barreras de entradas artificiales o de regulación. O sea, un monopolio artificial es que yo como empresa creo la situación, hago la situación para que no puedan entrar más empresas a competir. En estos últimos tiene un carácter fiscal. El Estado puede reservarse de forma exclusiva algunas producciones u otorgar privilegios a ciertas empresas o mantener un régimen de concesión de licencias. Por eso les decía que el Estado puede poner barreras. Por ejemplo, el Estado puede tal vez dar solamente una licencia a una empresa y ya no puede dar a más porque ya hay o proteger las patentes, derechos de autor esenciales para realizar actividades. O sea, tú ya no puedes poner tu empresa porque ya hay una empresa que tiene esa patente o ya tiene esa concesión. Entonces son monopolios artificiales. Tenemos el siguiente monopolio, que es el monopolio natural. Un monopolio natural es un caso particular en el cual una empresa puede producir toda la producción que necesita el mercado con un costo menor que si hubieran varias empresas compitiendo. Esto usualmente ocurre en el mercado donde las firmas tienen que realizar una altísima inversión inicial para ingresar al mercado. A esto llamamos economías de escala. ¿Qué quiere decir economías de escala? Que mientras tengas una producción mucho mayor, tus costos son menores. Los incentivos para que otras empresas ingresen son nulos. O sea, tú como empresa nueva no te incentiva, no te motiva a querer poner tu empresa porque sabes que tus costos iniciales van a ser bastante altos. Entonces por eso no te beneficia, porque lo que quiere una empresa siempre es buscar su ganancia, ¿verdad? Entonces por ahí como que no hay una motivación. Por otro lado, también sería ineficiente, es decir, resulta más eficiente que solo haya una empresa. O sea, en un monopolio natural es recomendable que solo haya una empresa en ese sector. Por ejemplo, les hago un ejemplo bastante entendible. En una ciudad hay una empresa que brinda el servicio de energía eléctrica. Entonces esta empresa ya ha hecho, cuando ha iniciado, ha hecho su inversión más fuerte. Llámese todas las conexiones de la ciudad, del alumbrado público y que va a las viviendas. Imagínense, es una inversión bastante amplia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es recomendable o cómo se considera un monopolio natural? La misma situación hace que solo haya una empresa, porque no van a aparecer muchas empresas que quieran tal vez competir de manera directa con esta empresa de energía eléctrica. ¿Por qué? Yo como empresa nueva tendría que hacer mi propio cableado y dependiendo, por ejemplo, si hay un cliente que quiere estar con la empresa X, va a ser su cableado de la empresa X. Si hay una empresa que quiere estar con la empresa Y, va a tener que ser su cableado de la empresa Y. Imagínense, hubiera tanta inversión de la nueva empresa y como también hubiera una situación que todo el mundo tuviera su cableado dependiendo de la empresa que tiene. Entonces este es un monopolio natural donde recomendable es por la misma situación que haya una sola empresa que brinde este servicio. Idéntico a la situación del servicio de agua potable. Entonces eso es el tipo de monopolio natural. Si bien tiene también cautivos a sus consumidores, tener un monopolio natural, a diferencia de uno clásico, es socialmente eficiente. A esto me refería, socialmente eficiente. O sea, a ti como
como usuario, como cliente, también te conviene que haya solo una empresa nada más brindando este servicio. Y bueno, me adelanté al ejemplo. Aquí está un ejemplo de ello: la distribución de agua potable en las ciudades. Con el tiempo, cualquier monopolio natural está destinado a morir, bien por cambios legislativos o debido a cambios tecnológicos. Por ejemplo, esa empresa de energía eléctrica, si no está en constante mantenimiento de sus equipos, o la tecnología cambiar tal vez algunas máquinas, puede ser que esta empresa, el Estado decida cancelar los permisos porque no está brindando un buen servicio y puede desaparecer. Siguiente monopolio, tenemos el monopolio discriminador de precios. ¿Qué quiere decir discriminador de precios? Es aquel que pone diferentes precios según las características del mercado. Quiere decir, yo soy la única empresa que vende en el mercado, pero sin embargo no pongo un solo precio para todos mis clientes, sino voy poniendo un precio para este tipo de clientes, un precio del mismo producto, pero voy poniendo un precio para este tipo de clientes, un precio para este y un precio para este. Entonces, diferentes, por eso se llama discriminador de precio. Va a poner de acuerdo a la situación que él crea conveniente. ¿Y con qué finalidad hace esta distinción de precios? Lo hacen porque así pueden obtener mayores beneficios, mayores ganancias, mayores utilidades, que es lo que quiere una empresa privada. Un vendedor de precios discrimina cuando cobra diferente precio a diferentes compradores. La forma ideal de la discriminación de precios desde el punto de vista del vendedor es cobrar a cada comprador lo máximo que el comprador está dispuesto a pagar. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que tenga un producto y diga: al segmento A y B máximo le vamos a cobrar 20 soles por este producto. Pero sin embargo, a las personas que están en los segmentos C y D le vamos a cobrar 15 soles. Y a las personas que están en el segmento E vamos a cobrarles 12 soles. Entonces, les ofrezco el mismo producto, pero discrimino precios. O sea, porque si yo le pusiera 20 soles para todos, imagínense, las personas del segmento C, D y E no pudieran pagar por mi servicio, por mi producto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo quiero tener mayor ganancia, mayores clientes. Entonces, ofrezco el mismo producto o el mismo servicio, pero con diferentes precios de acuerdo a los clientes. Entonces, eso es un monopolio discriminador de precios. Otro tipo es el estanco. Se llama estanco al monopolio en la producción o venta de un determinado bien asumido por el Estado u otorgado a particulares a cambio de un ingreso al fisco, o sea, a los impuestos. Los estancos más comunes son del tabaco, casinos, sal, explosivos y licores. Quiere decir que para este tipo de monopolios, es porque acá hay ciertos impuestos que hay que pagar. Entonces, a raíz de eso se crean monopolios porque, por ejemplo, la empresa tabacalera X se dedica a vender ese producto, pero este paga un impuesto fiscal. Y así de los explosivos, de los casinos, etc. El estanco. Luego tenemos la competencia monopolística. Los mercados de competencia monopolística se sitúan entre el monopolio y la competencia perfecta. O sea, está entre esos dos, monopolio y competencia perfecta. Y poseen algunas características de cada uno de estos dos mercados. O sea, quiere decir que es una combinación entre el monopolio y la competencia perfecta. Como sabemos, la competencia perfecta es donde hay varios compradores y varios vendedores. Se parece a la competencia perfecta en que existen muchas empresas que producen y venden en este sector, y en que existen barreras de entrada. Eso quiere decir, hay varias empresas, acá no hay una sola empresa, aquí hay varias empresas, pero sin embargo hay barreras de entrada. Cualquier competidor tiene la facilidad de entrar o salir del mercado. La diferencia con la competencia perfecta consiste en que los productos que se generan no son homogéneos. Entonces, esa es un poco la diferencia. El vendedor se enfrenta a una curva de demanda decreciente, ya que puede permitirse subir el precio perdiendo algunos clientes, pero no todos, ya que tiene cierto poder sobre el precio. O sea,
estamos hablando que este tipo de monopolio es una combinación de ambos. Una parte monopolista y otra parte tiene de competencia perfecta. Y el siguiente tipo de monopolio es el famoso monopsonio, que al inicio hemos dicho que es aquella situación en donde solo existe un comprador, o sea, solo hay una persona que va a comprar. En este, al ser único, tiene un control especial sobre el precio de los productos, pues los productores tienen que adaptarse de alguna forma de exigencias del comprador en materia de precio y cantidad. Quiere decir que en este mercado solamente hay una persona que puede comprar, pero hay varios o muchos vendedores. Por ejemplo, les hago un ejemplo bastante entendible con respecto a cómo funciona un monopsonio. Vamos a suponer que en la agricultura, en una zona agrícola, haya muchas empresas o muchas personas que tienen sus producción de leche porque tienen ganados. Entonces, en esa zona vamos a suponer que haya 100 productores de leche. Entonces hay muchos vendedores, pero supongamos que la empresa Gloria sea el único comprador. Entonces, en este caso, Gloria viniera a ser el único comprador, pero sin embargo hay 100 vendedores. En ese caso es un tipo de monopsonio. ¿Quién maneja el precio en ese caso? ¿O quién puede tener potestad para manejar el precio? Es Gloria, porque es el único comprador. Vamos a suponer que él diga no, muy altos sus precios, no les compra. ¿Quién más le puede comprar a esas personas? No hay nadie quien les compre. Entonces, de todo hecho, de todas maneras, las personas van a tener que aceptar el precio de Gloria. Así funciona un mercado de monopsonio. El monopsonio no es muy común en los mercados de productos de consumo final, porque usualmente los consumos de los demandantes son pequeños en comparación con el mercado total del producto. Sin embargo, puede ser muy común con los mercados de factores. Aquí les decía factores, por ejemplo, materia prima, por ejemplo la leche que les dan los productores viene a ser su materia prima para que Gloria haga mantequilla, haga leche empaquetadas y diferentes productos. Entonces, por eso se dice que mayormente son para mercado de factores, donde una empresa puede controlar una región y donde no hay gran movilidad de los factores. A eso me refería del ejemplo de Gloria. Luego tenemos el monopolio bilateral. Bilateral viene de ambos, ¿no? De dos. Es un mercado en donde cohabitan un monopolio de oferta y un monopolio de demanda, en donde tanto el vendedor como el comprador pueden influir en el precio. En este tipo de monopolio no es el vendedor el único que puede influir en el precio, sino ambos, tanto el comprador como vendedor. Es decir, existe a la vez una parte de los vendedores, un monopolio, y un oligopolio por parte de los compradores, un monopsonio o un oligopsonio. Pese a contemplar las dos formas teóricas de monopolio puro y monopsonio puro, son bastante frecuentes, pues representan el intercambio de bienes que no son comunes o corrientes. Por ejemplo, la industria de piezas especializadas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que haga las puertas de los carros va a ser el vendedor, y la empresa que ya se encarga de hacer los carros en total, la empresa que se encarga ya de poner la llanta, el motor, los puertas, entonces va a ser comprador y vendedor. Ambos pueden disponer. ¿Por qué? Porque si la empresa que se va a encargar de hacer el carro en su totalidad va a necesitar de esta empresa de los que fabrican las puertas, porque ellos no fabrican. Entonces va a haber una combinación de que ambos van a poder influir en los precios. Luego tenemos el duopolio. El duopolio es una forma obligatoria, es una forma de oligopolio en la cual existe dos productores de un bien o firmas en un mercado. Por eso dice duopolio, o sea, dos. No es monopolio, no es uno, sino dos productores.
En economía se estudia como una forma de oligopolio dada su simplicidad. Entonces, existen dos tipos de duopolio: el oligopolio, en este caso, y ya hemos visto que es el monopsonio. El oligopolio es un mercado en que existe un pequeño número de empresas productoras de un bien o servicio homogéneo y por medio de su posición ejercen el poder de mercado, provocando que los precios sean más altos y la producción sea inferior. Estas empresas mantienen dicho poder colaborando entre ellas, evitando así la competencia. Quiere decir, por ejemplo, vuelvo a un mercado de venta de pollos. Vamos a suponer que tenemos 3 empresas, somos las más grandes en esta zona. Entonces, entre nosotros 3, como que se acuerda un precio específico, la cual hace que no entren más empresas a querer competir con nosotros. Porque cualquier cosa nosotros podemos bajar los precios en bloque los 3. Entonces hacemos que no entren más personas. Nosotros, un pequeño grupo de empresas, maneja el mercado. Bueno, esperando que sea de sus gustos el video. Como les digo, pueden dejar sus comentarios sobre qué tema más quisiera que toquemos. Y aprovechar el tiempo para que aumentemos nuestros conocimientos. Muchas gracias. Hasta luego.